No era la primera vez que me sentía fuera de lugar en mi propia casa. Pero aquel día, en el mismo jardín donde planté lavandas con mis propias manos, con los dedos aún jóvenes y llenos de tierra húmeda, fue la primera vez que sentí, con una claridad devastadora, que ya no me pertenecía nada. Habían decorado con flores artificiales, rosas de tela, claveles de plástico, ramas de eucalipto falsificadas en verde chillón. Sin olor, sin alma. Sin historia. Rachel me dijo que las naturales daban alergia. Que lo auténtico ya no se lleva. Me lo dijo como quien aclara una obviedad. Como quien le explica a un niño que deje de jugar con barro, porque ensucia. Yo no dije nada. Solo me senté un momento en el borde de la fuente, la que George y yo mandamos construir cuando Lisa era pequeña. Para que metiera ahí los pies en verano, y observé cómo los colores falsos se comían ese rincón que alguna vez fue el corazón de mi casa. Después subí y me vestí con cuidado. Saqué el vestido violeta oscuro. El que George me regaló cuando cumplí 40 y me dijo que seguía viéndome hermosa con cada arruga nueva. Lo había guardado con cuidado durante décadas. Envuelto en papel de seda, como si fuera un pedazo intacto de la mujer que fui. Me recogí el cabello con las peinetas de nácar. Me puse los pendientes de perlas que heredé de mi madre. No por nostalgia. No por elegancia. Sino por dignidad. Cuando bajé, quise ir a la cocina. No para cocinar. Solo para preparar una bandeja con té de jazmín. Algo cálido, algo mío. Rachel se cruzó en la puerta, como si supiera. Mamá, por favor, dijo sin mirarme, ya contratamos servicio de catering. Si usted empieza a meter mano, va a arruinar todo el concepto. ¿El concepto de qué? De estética, mamá. De modernidad. Y con cariño se lo digo, pero usted nunca supo adaptarse a eso. Siempre fue un desastre. Me lo dijo como si hablara del clima. Como si fuera un dato objetivo. Frío. Implacable. Me quedé frente al aparador, con la vieja tetera de plata entre las manos. La misma que George acariciaba cada vez que hablábamos del pasado. Solía decir que con solo verla, le venían a la mente los domingos de lluvia, el pan tostado con mantequilla, la risa de Rachel cuando aún no sabía pronunciar bien su nombre. La iba a llevar al jardín. Iba a servir té. Nada más. Pero entonces Rachel me vio. Y con una expresión entre el asco y la vergüenza, gritó. ¿Va a sacar esa cosa otra vez? Dios mío, mamá. Todo lo suyo parece un maldito museo de mal gusto. No fue solo la frase. Fue el tono. Fue la risa incómoda que vino después. Fue el silencio de los demás, que no dijeron nada. Dejé la tetera donde estaba. Con la misma delicadeza con la que uno devuelve un objeto sagrado que ya no nos pertenece. Como si me hubiera quemado la mano. Quise desaparecer. Pero no había dónde. Entonces escuché algo. Daniel. Afuera, en el porche, hablando por teléfono. Su voz no era fuerte. Pero tampoco baja. Ya no aguanto más a mi suegra, decía. Pero Rachel insiste en que no la echemos todavía. Quiere esperar hasta después de la boda. Imagínate. Después. Sentí que se me apretaba el pecho. No por sorpresa. Sino por confirmación. ¿Qué haría usted, si escuchara a su propio yerno planear echarla de la casa que ayudó a construir? ¿Callaría, o actuaría en silencio? Si quiere saber qué hará Margaret después de todo esto, suscríbase al canal ahora mismo. Lo que viene, nadie lo ve venir. No hice ruido. No interrumpí. Solo me alejé. Porque a veces, el silencio es el único refugio digno que nos queda. Cuando empezó la ceremonia, todos parecían sacados de un catálogo. Rachel, con su vestido blanco marfil, parecía de porcelana. Inalcanzable. Irreal. Daniel, elegante, encantador, como si no acabara de decir lo que dijo. Andrew, rígido. Melissa, sonriente. Yo me senté en una esquina, donde apenas llegaba el sol.
donde nadie tenía que fingir que me veía. Lisa vino un momento. Me abrazó. Me rodeó con sus bracitos delgados y me dijo bajito, «Estás bonita, abuelita». Pero enseguida Melissa la llamó. Y la niña se fue, corriendo, sin mirar atrás. Después vino el brindis. Todos levantaron sus copas. Reían. Se tomaban fotos. Y de pronto, Rachel alzó la suya. Su rostro, sereno. Su voz, firme. Y entonces, me miró. Solo a mí. No había duda. No era una frase lanzada al aire. Era una sentencia directa, afilada, pública. Recuerdo bien, desde el primer día, madre, me diste asco. Cada palabra cayó como una piedra en el pecho. Y después, la estocada final. Y desde mañana, no quiero que vuelva a cruzar esta puerta. Esta ya no es su casa. El aire se congeló. Un vaso cayó al suelo. Se rompió contra el mármol como si la realidad hubiera estallado. Daniel bajó la mirada. Andrew apretó la mano de Melissa. Nadie dijo nada. Solo Lisa, confundida. Buscó mis ojos. Sus pupilas redondas, temblando. Pero Rachel la tomó del hombro y la giró. La alejó de mí como si fuera peligrosa la ternura. Yo no me moví. No lloré. No grité. No protesté. Me quedé quieta. Como una estatua olvidada entre gente viva. Y por dentro, sentí como algo se rompía. No el corazón. Eso ya lo había perdido hace tiempo. Lo que se rompía, era el último hilo que me ataba a la ilusión de ser aún parte de algo. Hasta que lo sentí. Algo húmedo. Tibio. Penetrante. Un invitado, ni siquiera supe quién. Tal vez un primo lejano de Daniel, o algún socio de su empresa, tropezó al pasar y derramó su copa de vino tinto. Justo sobre mi vestido violeta. Ese vestido, el que George me regaló el día que cumplí 40. El que guardé durante décadas como si conservara algo de su voz, de su mirada. La mancha se extendía por la tela como una flor podrida. Oscura, rojiza, cruel. Como sangre seca sobre una herida que nunca cerró. Me levanté. Sacudí la tela con los dedos temblorosos, pero sin apuro. Nadie se ofreció a ayudarme. Nadie protestó por la torpeza del invitado. Nadie preguntó si estaba bien. Fue como si el vino no hubiera tocado el vestido. Como si el vestido no me perteneciera. Como si yo no estuviera allí. Caminé entre las mesas. Escuchaba risas apagadas, cuchicheos forzados, el tintinear de cubiertos. Una tos fingida, como para disimular lo incómodo del momento. Pero nadie me detuvo. Nadie. Cada paso era un eco. Mis tacones golpeando el mármol como un reloj que marca el final de algo. No sabría decir que dolía más, la humillación, el silencio. O la absoluta certeza de que ya no importaba para ninguno de ellos. Subí a mi habitación. Cerré la puerta sin ruido, pero al girarme, las piernas no me sostuvieron. Me dejé caer sobre la alfombra. De rodillas, como si buscara algo que se me había caído por dentro. Las lágrimas vinieron sin aviso. No con estruendos. No con gritos. Vinieron calladas, densas, pesadas. Como si cada una llevara el peso de los años que pasé cuidándolos, cocinando, cediendo, perdonando. Me arranqué los pendientes. Uno cayó al suelo, rodó bajo el tocador. No me importó. Solté el moño. El cabello cayó en desorden, como yo. Me miré en el espejo. El rostro que vi no era el de una víctima. Era el de alguien, rota por dentro. Y lo peor. Ni siquiera sorprendida por lo que acababa de vivir. Solo, devastada por constatar que lo que siempre temió, era verdad. Y entonces escuché. Voces al pie de la escalera. No bajitas. No cuidadosas. Era Rachel. Y Daniel. Te lo dije, decía él, la vieja ya no encaja.
Es un estorbo. Nos hace quedar mal con todos. Lo sé. Pero tenía que estar hoy. Si no, la gente hubiera hablado. Ya mañana veré cómo hacer para que se vaya. ¿Y si no quiere? Que no quiera. Pero esta casa ya no es suya. Hace años que no lo es. Hubo una risa. No supe de cuál de los dos. Pero fue corta. Seca. Desalmada. Además, añadió Daniel, ¿no te da vergüenza como viste? Parecía una actriz de los años 70, con esa cosa morada. Y trayendo la maldita tetera otra vez. Yo. Si fuera tú, la meto en un asilo. Así nadie pregunta. No quiero escándalos, Daniel. Pero no te preocupes. Lo tengo todo pensado. Después de la luna de miel, ni un día más. Ni un día más. Las palabras subieron por la escalera como cuchillas. Me apreté el pecho. Quise gritar. Quise abrir la puerta y encararlos. Pero no pude. Me faltó voz. Me faltó cuerpo. Me faltó alguien que me defendiera. Nadie subió. Nadie preguntó cómo estaba. Y entonces, la puerta se entreabrió. Lisa. Mi pequeña Lisa. Abuelita, susurró. ¿Estás llorando? Corrí hacia ella. La abracé con toda la fuerza que me quedaba. Su cuerpecito tibio, sus manitas frías. Me acarició el rostro. Me miró con esos ojos grandes, tan parecidos a los de su abuelo. No llores, abuelita. Estoy aquí. Y por un segundo, solo por un segundo, creí que podía respirar. Pero entonces la voz de Melissa resonó desde el pasillo. Lisa. ¿Dónde te metiste? Unos tacones se acercaron. Lisa. ¿No te dije que no molestes a tu abuela? La puerta se abrió del todo. Melissa entró con ese aire altivo, mirada fría. Nos vio abrazadas. Vamos, cielo. Deja a tu abuela descansar. Está, ya sabes. Muy sensible. Pero está llorando. Sí, cariño, y tú no puedes hacer nada. Anda. Vuelve con los demás. Lisa me miró. Con duda. Con dolor. Pero obedeció. Salió de la habitación. La puerta se cerró otra vez. Esta vez con más fuerza. Y yo, me quedé sola. La alfombra húmeda por mis lágrimas. El vestido manchado de vino. El corazón, como un jarrón roto. Pegado una y otra vez con cinta invisible, hasta que ya no hay donde más unirlo. No era rabia lo que sentía. Era una tristeza tan antigua, tan honda, que no tenía palabras. Solo un murmullo dentro del pecho que repetía. Esto no puede ser el final. No así. Pero esa noche, por primera vez, no supe cómo seguir. Después de aquella tarde en el jardín. Nadie mencionó lo que Rachel dijo. Nadie me miró a los ojos al día siguiente. Nadie cambió el tono de voz. Nadie pidió perdón. Como si las palabras que me expulsaban de mi propia casa se hubieran evaporado con el vino derramado. Pero yo sabía que no se habían ido. No. Seguían ahí. Flotando en el aire de cada pasillo. Pegadas a las cortinas como polvo viejo. Suspendidas, como el olor sintético de aquellas flores de plástico que jamás respiraron vida. Bajé temprano, como siempre lo hacía. El cuerpo ya tenía su propia costumbre, aunque el alma estuviera a cuestas. Preparé el café. Corté el pan. Puse mantequilla sobre las tostadas, como tantas veces antes. Esperando. Sin quererlo admitir, que alguien me dijera, gracias. O al menos un buenos días. Rachel bajó por las escaleras, su cabello aún húmedo, teléfono en mano. Pasó frente a mí como si fuera parte del mobiliario. Ni siquiera un parpadeo. Daniel cruzó el pasillo minutos después. Llevaba su portafolio y esa camisa que siempre arruga en los puños. Lo vi. Lo saludé. ¿Quieres algo?
Pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. No, gracias. Ya me las arreglo, contestó. Seco. Preciso. Como quien rechaza un folleto en la calle. Después del almuerzo, recogí los platos. Nadie lo pidió. Nadie lo notó. Nadie lo agradeció. Solo escuché, a mis espaldas, la voz de Melissa, como al pasar. La verdad, esta casa ya está quedando chica. Tanta gente, tantos ruidos, y la abuela aquí. No me miró. Tampoco bajó la voz. Lo dijo como se dice que va a llover. Como una obviedad molesta que todos comparten pero nadie quiere nombrar directamente. Y yo, simplemente seguí secando los cubiertos. Una semana después, volví del mercado. Llevaba una bolsa con naranjas frescas y pan recién hecho. Me dolían los brazos, pero venía sonriendo. Había encontrado, por fin, una caja de té de jazmín como el que le gustaba a George. Casi quise hablarle en voz alta, como cuando lo hacía antes. Mira, amor, lo encontré otra vez. Subí los escalones con cuidado, tanteando con el hombro la bolsa para que no cayera el pan. El pasillo olía a suavizante y a pintura fresca. Algo no encajaba. Cuando abrí la puerta de mi habitación, el aire se me fue del pecho. Vacía. La habitación estaba vacía. No había cama. Ni el armario con la ropa que yo misma cosí durante años. Ni mis libros. Ni mis fotos. Las paredes blancas, ahora cubiertas con dibujos infantiles mal pegados. Globos, gatos. Letras torcidas hechas con crayón. En el suelo, una alfombra chillona, de colores saturados. Y en una esquina, una caja con juguetes de plástico que aún tenían la etiqueta. Me quedé en el umbral. No dije nada al principio. El cuerpo entero me temblaba, pero por dentro. Por fuera, parecía que aún respiraba. ¿Qué es esto? Logré preguntar. Sin gritar. Casi sin voz. Rachel apareció en el pasillo, descalza, con una taza de café en la mano. Ah, mamá, dijo como quien recuerda algo sin importancia, era lo más práctico. Es para los niños de la amiga de Melissa. Van a vivir aquí unas semanas. Solo unas semanas. ¿Y mis cosas? Las guardamos, tranquila. Nada se perdió. Te hemos preparado otro espacio. Otro espacio. Como si yo fuera un perchero viejo. Rachel caminó delante de mí, con la taza aún humeante. Sin siquiera notar que yo no podía avanzar. Me llevó al fondo del pasillo, donde solía estar el cuarto de lavado. Abrió la puerta con una sonrisa rápida. Como quien enseña una mejora de casa. Aquí está. Mira, todo listo. Lo que vi fue el cuarto donde guardábamos el detergente, la tabla de planchar, los trapos húmedos y los productos de limpieza. Aún olía a lejía. En el suelo. Habían puesto un colchón viejo, sin cabecera. Encima, una colcha descolorida que reconocí, era la que usábamos para los perros cuando llovía. No había ventana. Ni mesita de noche. Ni un solo objeto que fuera mío. Solo una lámpara rota y una silla coja al lado del cubo de ropa sucia. Es solo temporal, mamá, dijo Rachel mientras bebía su café. Y seamos realistas. Tú no necesitas tanto espacio. Estás sola. Esto es lo más lógico. No lo tomes a mal. No lo tomes a mal. Eso dijo. Como si me estuvieran mudando a un hotel de paso y no al último rincón del olvido. Me quedé de pie en la puerta. No entré. Tampoco lloré, aún. La colcha olía a humedad. El colchón estaba torcido. Y mi mundo entero se había reducido a un rincón donde antes se dejaban los trapos sucios. Esa noche, mientras me acomodaba como podía sobre el colchón sin sábanas. Entre la tabla de planchar y un balde con lejía, escuché pasos suaves frente a la puerta. La voz de Lisa, apenas un murmullo, se coló por debajo de la rendija. ¿Por qué la abuela ya no duerme en su cuarto? Y la respuesta de Rachel, tan baja como firme,
me arañó por dentro. Los niños no deben meterse en cosas de adultos. No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Con ese tono que no deja lugar a ternura. Como si yo fuera una decisión incómoda. Como si yo, su madre, fuera una carga de la que se habla con la boca apretada y los dientes tensos. Los días siguientes no trajeron alivio. Solo una acumulación lenta y meticulosa de pequeñas heridas. Como gotas que vacían un pozo. Rachel pidió un colchón ortopédico nuevo, carísimo. Para su suegra, la madre de Daniel, que vendría de visita una semana. Yo seguí durmiendo sobre el mismo colchón vencido, con los muelles que se clavaban como preguntas sin respuesta. Nadie me ofreció ni una almohada extra. Ni una manta limpia. Daniel pegó etiquetas en la nevera con cinta roja. Alimentos para desayuno infantil no tocar. No decía mi nombre. Pero lo decía todo. Una noche, durante la cena, Lisa tomó un trozo de pan, lo mojó en la sopa como solíamos hacer ella y yo en nuestras meriendas, cuando me sentaba a contarle historias del abuelo y del mar. Rachel la interrumpió al instante. Fría. Rígida. Lisa. No comas como la abuela. Hay que aprender a comer con educación. La niña bajó la mirada. No entendía. Solo sabía que había hecho algo mal. Yo dejé la cuchara sobre el plato. Mis manos estaban quietas. Pero por dentro, temblaban. Melissa se giró hacia mí. Llevaba ese perfume dulzón que llenaba la sala. Como si quisiera enmascarar lo podrido. Me miró con una sonrisa que no era sonrisa. Una curva de desprecio disfrazada de cortesía. Mamá, ¿puede dejar de hacer la sopa tan fuerte? Ese olor se queda en toda la casa. Ya sabes, hay niños. Yo asentí. Ni una queja. Ni una palabra. Porque a veces, el silencio es lo único que nos queda cuando la dignidad ya está en números rojos. Hasta que llegó la reunión familiar. Lo dijeron así, con palabras suaves. Pero el ambiente ya venía cargado, como antes de una tormenta. Estábamos en el salón. Rachel con un vestido liso. Sin adornos, pero severo. El cabello recogido en una coleta apretada. Daniel, sentado al borde del sofá, con una carpeta negra sobre las rodillas. Melissa no estaba. Andrew tampoco. Era evidente que todo estaba ensayado. Mamá, empezó Becho, como si me hablara a mí pero recitara algo ya aprendido, hay algo importante que hablar. Yo asentí. No me moví del borde del sillón. Te escucho, dije. Rachel cruzó las piernas. Se acomodó. Evitó mi mirada. Es sobre la casa. Hemos pensado que lo mejor sería ponerla a nuestro nombre. ¿Para qué? Para facilitar trámites. Ya sabes, lo del matrimonio, los seguros, las propiedades. Es una formalidad, mamá. Solo eso. ¿Y yo? Daniel abrió la carpeta sin decir una palabra. Colocó los papeles sobre la mesa con una parsimonia casi solemne. Como si fueran un contrato de negocios. No había ni una flor. Ni una taza de té. Ni un gesto amable. Solo documentos. Y la intención de borrar mi nombre con tinta legal. Rachel tomó aire. Pero no para abrazar. Sino para hundir la daga con cuidado. Mamá, tú no vas a estar toda la vida. Si no lo hacemos ahora. Después puede complicarse todo. Piensa en Lisa. Lo hacemos también por ella. Por Lisa. La niña que mojó su pan en mi sopa. ¿Y si firmo? Pregunté, con voz baja. ¿Dónde viviré? Rachel sonrió. Una sonrisa rápida, nerviosa. De esas que usan los políticos para cerrar preguntas incómodas. Nosotros nos encargaremos. De verdad. Confía. Solo, no te preocupes tanto. Yo no contesté. Tomé los papeles. Vi el encabezado. Ahí seguía el nombre de George. De mi esposo. De quien construyó esta casa conmigo.
de quien, en las noches de invierno, me decía que ningún techo era hogar sin mi risa dentro. Leí la primera cláusula. Luego la segunda. Había términos que no comprendía. Pero entendía lo esencial. Me estaban pidiendo que desapareciera. En orden. Sin ruido. Me estaban pidiendo que firmara mi ausencia. Esa noche, volví al cuarto de lavandería con los papeles bajo el brazo. No cené. No respondí a las voces que decían buenas noches. Nadie notó mi silencio. El olor a humedad era más fuerte que de costumbre. La lavadora, encendida, zumbaba como un castigo. El sonido retumbaba en mi oído derecho. Constante. Insoportable. Me senté con las piernas cruzadas sobre el colchón. Abrí la carpeta. Revisé cada hoja. No entendía todo, pero no necesitaba entenderlo. Yo no era tonta. No todavía. Saqué del cajón bajo el fregadero una libreta de tapas duras. George me la había regalado una vez, con una dedicatoria en la primera página, para que anotes las cosas que no quieres olvidar. Amor mío. Ese día, escribí otra cosa. 27 de mayo. Me pidieron firmar la casa a su nombre. Dicen que es por Lisa. Nadie mencionó amor. Nadie preguntó si yo quería quedarme. Solo hablaron de papeles. Como si fuera un trámite más. Guardé la libreta. Cerré la carpeta. Apagué la luz. Y en la oscuridad, sin rabia, sin lágrimas, con el cuerpo doblado y el alma aún de pie, me prometí algo. Cuando te dejan de ver como persona, es hora de dejar de verlos como familia. Después de aquella reunión familiar, nadie volvió a mencionar el tema de la escritura de la casa. Pero lo noté. No en las palabras, sino en los huecos entre ellas. En los silencios al pasar por mi lado. En las puertas que se cerraban sin saludar. En la forma en que Daniel ya no decía buenos días, solo apretaba los labios y caminaba más rápido. En la sonrisa medida de Melissa. Siempre tan cordial, pero ahora sin ojos. Una sonrisa cortada. De cortesía sin corazón. Y entonces empezó el verdadero vaciamiento. No de muebles, no al principio. De mí. Comenzaron por el salón. Yo había salido a dar una vuelta, mi paseo diario por la manzana, para estirar las piernas y no ahogarme en el encierro, y cuando volví, el sonido del taladro me dio la bienvenida desde la entrada. Había cajas en el pasillo. Plásticos cubriendo el suelo. Y hombres desconocidos que movían muebles con guantes blancos y caras indiferentes. Me quedé de pie, sin entender. Rachel apareció desde el comedor, con un catálogo en la mano. Queremos darle un toque más moderno, mamá, me dijo, sin esperarme. Este estilo, ya no va con la casa. Se ve anticuado. Triste. Quitaron el aparador de roble que era de mi madre. El que trajimos desde Galicia cuando ella murió, con todas sus cajitas aún perfumadas de lavanda seca. Lo arrastraron como si fuera chatarra. Lo reemplazaron por un mueble blanco, plano, sin detalles. Líneas rectas. Frío como una sala de espera. Yo no pregunté. Solo busqué la foto de George. La que estaba ahí, enmarcada en plata. Desde su funeral. Con su corbata azul y su mirada dulce. Su forma de estar incluso después de haberse ido. No estaba. Recorrí cada rincón con los ojos. Busqué en los cajones. Bajo las lámparas. En el mueble de la televisión. Nada. La encontré, finalmente, en una caja abierta junto a una pila de portarretratos viejos. La tomé entre mis manos. ¿Por qué está aquí? Pregunté. Sin levantar la voz. Rachel ni siquiera levantó la vista del móvil. La hemos guardado. El ambiente necesita renovarse. No tiene sentido mantener olores viejos en una casa nueva. Olores viejos. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con eficacia. Como quien habla de cambiar un desinfectante.
como quien ventila una habitación para borrar el rastro de alguien. Y entendí. Se refería a George. A mí. A los domingos con pan tostado y té de jazmín. A los muebles que no hacían juego con la estética actual. A las fotos que no cabían en su versión de futuro. Yo me senté en el rincón del sofá. El mismo donde solía tejer cuando Lisa era bebé. Me cubrí las piernas con mi manta de lana, como quien se arropa con un recuerdo. Ya nadie me pedía opinión. Yo era un mueble más. Uno que estorba pero que todavía no se atreven a tirar. Daniel contrató a un decorador. Un hombre joven, con gafas sin marco y vocabulario ampuloso. Dijo frases como abrir el espacio y concepto orgánico. Pintaron las paredes de blanco frío. Quitaron las cortinas de lino y pusieron estores grises que bajaban con control remoto. Colgaron cuadros abstractos. Líneas que no iban a ninguna parte. Manchas de colores que no decían nada. Una tarde. Mientras Lisa hacía los deberes sobre la mesa del comedor, la única que aún conservaba las marcas de lápices y plastilina de cuando aprendía a escribir su nombre, se me acercó. Sus pasos eran suaves. Como si no quisiera que la oyeran. Se sentó a mi lado. Puso la cabecita contra mi brazo. Y susurró. Abuela, si esta casa es tuya, ¿por qué están cambiando todo sin preguntarte? Sentí un nudo en la garganta. Me dolieron las palabras. Me dolió el hecho de que lo notara. Que incluso ella, con solo 7 años, entendiera lo que los adultos fingían no ver. No supe qué decirle. No podía explicarle que la casa que lleva tu nombre puede dejar de ser tuya mucho antes de que te echen. Solo le acaricié el cabello. Y recé, en silencio. Para que no olvidaran nunca lo que era un hogar de verdad. Uno con olor a sopa fuerte. Con pan tostado por la mañana. Con lavanda en los cajones. Uno donde el alma no se empuja fuera con taladro y pintura blanca. Solo le acaricié el cabello. Lisa me miró con esos ojos grandes, llenos de preguntas que aún no sabía poner en palabras. Y entonces se fue, arrastrando los pies. Dejó una estela de ternura que me dolió más que cualquier insulto. A la tarde siguiente, ocurrió algo nuevo. Melissa, curiosamente, empezó a ser más amable. Demasiado amable. Me traía infusiones de manzanilla que yo no había pedido. Se sentaba en la puerta del cuarto de lavandería con un aire liviano, casi afable, como si fuéramos amigas. Me preguntaba, con voz baja, si prefería que me lavaran la ropa aparte, por comodidad, decía. Por higiene. Ya sabe, los tejidos delicados, añadía. Es que con tantos niños y toallas, a veces se mezcla todo. No respondí. Solo le ofrecí una media sonrisa, como quien escucha sin asentir. Una noche me trajo un plato con arroz y zanahoria. Lo dejó sobre la silla rota que hacía de mesa de noche. Y me dijo, con una dulzura medida, como quien acaricia con guantes. ¿Ha pensado en darle un poder notarial temporal a Rachel? Para que ella maneje algunos papeles, mientras usted descansa. Solo mientras se reorganiza todo. Le sonreí. La miré directamente a los ojos. Lo pensaré, hija. Agradezco que se preocupen tanto por mí. Esa misma noche. Deslicé con cuidado el viejo móvil de George desde el cajón hasta debajo de la almohada. No era un smartphone. Solo un aparato robusto, con función de grabadora de voz. George lo usaba para grabar ideas mientras caminaba. Encendí la grabadora. La dejé allí, discreta. Cada vez que alguien venía a hablarme al cuarto, presionaba el botón rojo. Grababa voces. Tonos. Pausas. Intenciones. En mi cuaderno azul, el de las recetas que nunca usé, comencé a anotar. No platos ni ingredientes. Sino otra clase de recetas. Para protegerme. Día. Hora. ¿Quién dijo qué? Si la voz tembló. Si hubo testigos. Si Melissa sonrió con los dientes o solo con la voz. No era paranoia. Era memoria organizada.
Las serpientes más peligrosas no silban. Se arrastran en silencio. Y cuando muerden, ya es tarde. Un miércoles por la mañana, me vestí con mi mejor abrigo, el marrón con botones de nácar que George siempre decía que me hacía ver más alta, y salí hacia el banco. El mismo de siempre. El que él y yo usábamos desde 1992. Quería revisar mi cuenta de ahorro. Mi rincón sagrado. Allí guardaba 150.000 euros. Dinero que no era para lujos. Era para no depender. Para no pedir. Para no ser una carga. Una joven del mostrador, con uñas pintadas de azul, tecleó mi número de cliente. Frunció el ceño. Tecleó de nuevo. Señora Whitmore. Aquí consta un retiro de 80.000 euros, hace un mes exacto. Me sentí como si se me aflojaran los huesos. Como si el suelo se hubiera derretido bajo mis pies. Eso no es posible, dije con voz firme. Aunque por dentro algo se rompía. Yo no he tocado ese dinero. Tenemos el formulario con su firma y una autorización adjunta, dijo ella, bajando la voz. Se presentó en persona una mujer joven. Llevaba un documento con membrete familiar. Firmado por Rachel Whitmore, si no me equivoco. Me mostraron la copia. No era mi firma. Parecía una imitación. Torpe para mí. Suficiente para un empleado distraído. El trazo de la G en Whitmore era cerrado, como cuando Bechtel se apresura. La T sin cruzar, como en la lista de compras que deja en la nevera. Es mi hija, dije. No con rabia. Con una tristeza sorda. La empleada me miró, incómoda. ¿Desea presentar una queja formal? No ahora. Salí del banco bajo una lluvia fina. No llevaba paraguas. No me importaba. El agua me caló los zapatos, los tobillos, la espalda. Me empapó la ropa, pero también me devolvió el peso del cuerpo. Como si con cada gota, entendiera que ya no estaba confundida. Estaba despierta. Volví caminando. Al llegar, Daniel estaba en videollamada, hablando de inversiones. Rachel hacía estiramientos en la terraza, con un podcast de fondo. Melissa cantaba suavemente mientras enjuagaba el cabello de Lisa en la cocina. Nadie levantó la vista. Nadie preguntó por qué estaba empapada. ¿Por qué traía barro en el dobladillo del abrigo? ¿Por qué tiritaba? Nada. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta con cuidado. Me senté sobre el colchón, húmeda todavía. Las rodillas crujieron como ramas viejas. Las manos estaban firmes. El rostro seco. Pero los labios apretados. Como quien guarda un grito para usarlo cuando más duela. Saqué mi libreta. Anoté. 19 de junio. Banco. Retiros no autorizados. 80.000 euros. Firma falsificada. Mismo estilo que la letra de Bechtel en la lista de compras. Evidencia solicitada. Encendí el ordenador antiguo que guardaba en una caja bajo la tabla de planchar. Imprimí el correo del banco. Doble copia. Una la guardé con los documentos legales de George, su testamento antiguo, y la factura del hospital donde falleció. La otra, en un sobresellado, junto con una nota. Si algo me ocurre. Llevar a Whitaker y Asociados, Valencia. En la grabadora del móvil, escuché por la noche la conversación de Melissa del día anterior. ¿Ha pensado en darle un poder notarial temporal a Rachel? Lo pasé a formato digital y lo guardé en una carpeta con contraseña. Casa mía-01. Al día siguiente, grabé la risa de Daniel cuando habló por teléfono y dijo. La vieja ya casi cae. Solo falta que firme, y ya está hecho. Eso también lo transcribí. Y lo sellé en el cuaderno. No hice llamadas. No confronté. Pero comencé a construir algo. No una venganza. Sino una verdad con pies firmes. Esa noche, el tambor de la lavadora volvió a sonar como un reloj de otro tiempo.
marcaba el paso de algo. No sabía si era el fin o el principio de una guerra silenciosa. Pero en medio de la humedad, de las toallas sucias y el colchón vencido, lo supe con certeza. Ya no soy la dueña aquí. Pero no he olvidado cómo se defiende una casa. Cuando ya no es tuya. Hay frases que no se olvidan, por más que uno intente suavizarlas con el paso del tiempo. Frases que no se evaporan. Se incrustan. La que dijo Daniel ese día, sin titubeos, sin filtro. Sin pensar que yo escuchaba, sigue rebotando en mi cabeza como si la hubieran tallado con un cuchillo en la madera más blanda de mi alma. Si mamá sigue aquí, nosotros no podemos vivir. Así. Con esas palabras. Ni una más. Ni una menos. Yo estaba en la cocina, sirviéndome agua. La jarra de vidrio en la mano, el borde del vaso apoyado sobre el mármol. Pensó que no lo oí. Pero lo oí. Clarito. Como si me lo hubiera gritado al oído. Rachel estaba a su lado. No lo corrigió. No lo frenó. Solo cerró los ojos unos segundos y asintió lentamente. Como quien está cansada de repetir lo obvio. Desde entonces, ya no me miraban con frialdad. No. La frialdad, al menos, todavía deja espacio a la piedad. Ahora me miraban con eficiencia. Como quien calcula dónde poner una lámpara para que no moleste el paso. Como si yo fuera una planta sin flor, sin olor, que ya no combina con la decoración y solo ocupa un rincón innecesario. Incluso Lisa comenzó a cambiar. Mi niña. La misma que antes se colaba en mi cuarto cada noche con su osito, que me pedía cuentos inventados con dragones buenos y sopas mágicas. Ahora, apenas se acercaba. Pasaba por la puerta, miraba de reojo, pero no entraba. Una tarde me armé de valor y le pregunté. Bajito. Para no incomodarla. ¿No quieres que te cuente un cuento esta noche? Me miró como si le pesara la respuesta. Como si la llevara ensayada pero aún le doliera soltarla. Mamá dice que cuando estoy contigo, después me pongo rara. ¿Rara cómo? Como si ya no me gustara estar con ellos. Me quedé callada. No porque no supiera qué decir. Sino porque entendí demasiado. Detrás, en la galería, Melissa regaba las plantas. O fingía hacerlo. Tenía la manguera en la mano, pero sus ojos no se movían de nosotras. El agua caía en el mismo lugar desde hacía minutos. Y su sonrisa era apenas una curva muda que decía, lo estás perdiendo todo y ni siquiera vale la pena discutirlo. Al día siguiente, volví a llamar al único número que todavía me inspiraba algo parecido a la seguridad. El del señor Whitaker. El abogado que gestionó el testamento de George. El que en el velorio me dijo al oído. Si alguna vez necesita ayuda, de la buena, sin letra chica, llámeme. Hacía años que no hablábamos. Pero cuando escuchó mi voz, no preguntó mucho. Solo dijo. Estoy disponible cuando me necesite. Señora Whitmore. Le conté lo esencial. Sin lágrimas. Sin adornos. Le pregunté si había forma de proteger lo que me quedaba. Incluso desde dentro de esta casa que ya no era mía. O al menos, no en espíritu. Tendremos que movernos con cuidado, respondió. Pero sí, hay formas. Legalmente, aún es usted la titular. Colgué. No lloré. Tampoco me sentí valiente. Solo me sentí despierta. Como una lámpara vieja que aún tiene una chispa escondida en el cableado. Mientras tanto, en casa, Rachel ya no disimulaba. Anunció la gran reorganización del hogar. Así lo llamó. Con tono de evento corporativo. Mandó a hacer planos. Contrató a un arquitecto de interiores. Hablaba de flujo de circulación, zonas funcionales, optimización del uso doméstico. Pero lo que planeaba era otra cosa. Yo lo supe el día en que, sin querer, vi uno de los planos extendidos sobre la mesa del comedor. Era una copia clara, a color, con leyenda y medidas. El salón. El nuevo despacho de Daniel.
El gimnasio de Melissa. La habitación de Lisa, ampliada. Y mi rincón. Mi pequeño cuarto húmedo de lavandería. Ni siquiera figuraba. No era que me hubieran reducido el espacio. Era que ya no estaba. Pregunté, con voz tranquila, como quien busca la última oportunidad para que el engaño no se concrete. ¿Dónde voy a dormir yo? ¿En este nuevo diseño? Rachel ni siquiera levantó la mirada del plano. Mamá, no se preocupe. Ya hemos pensado en algo. Solo necesita un poco de paz. Y de espacio. Nosotros nos encargamos del resto. Melissa apareció en la cocina con su bata de yoga. Se sirvió agua con pepino. Y añadió, como quien comenta el clima. Usted debería estar en un sitio más adaptado. Con enfermeros. Rutina. Comidas a la hora. Sin este caos familiar. ¿Un geriátrico? Pregunté, sin levantar la voz. Melissa sonrió, sin vergüenza. No lo diga así. Un centro de bienestar para adultos mayores. Un lugar lindo, con jardín y actividades. Lisa podría visitarla los domingos. Lisa. Mi nieta. La misma que ya apenas me miraba. No grité. No protesté. Pero esa noche, mientras todos dormían, volví a revisar cada documento. Fotocopié la escritura de la casa. Saqué fotos de los planos. Grabé la conversación con Melissa. Y escribí en mi cuaderno azul. 26 de junio. Planos de remodelación. Margaret Wetmore no figura. Propuesta verbal de traslado forzoso. Argumento. Paz, orden, bienestar. Traducción real. Desaparición estética. Cerré la libreta. Y por primera vez, no tuve miedo. Porque entendí que ellos jugaban a vaciar la casa. Pero yo aún tenía las llaves del silencio. Y del derecho. Esa noche, escuché un ruido fuera de mi cuarto. No era fuerte. No era urgente. Pero había algo inusual. Una vibración en el aire. Como cuando alguien hace algo que no quiere que se sepa. Me acerqué con cuidado. Descalza. Con la manta sobre los hombros. La puerta de la oficina de Daniel estaba entreabierta. Una línea de luz tibia escapaba por la rendija. Dentro, lo vi. Sentado en su escritorio. Portátil abierto. Voz baja. Teléfono en mano. Y entonces lo escuché. Su voz. Su tono. Sus palabras. Mira, si le echamos bien, contacto, no pasa nada. Total, ¿cuánto más puede vivir? Ya está mayor. Y si no da tiempo a que nos demande, mejor. Quizás ni lo vea venir. No levantó la voz. No se rió. Lo dijo como quien planifica mover una caja. Como quien ajusta un presupuesto. Congelé el aliento. No hice ruido. Solo retrocedí. Lenta. Como quien se aleja de una jaula recién abierta, sabiendo que el animal peligroso no está dentro. Volví a mi rincón. Me senté sobre el colchón con las piernas encogidas. Saqué mi libreta. Abrí en una página nueva. Escribí cada palabra. Cada pausa. Cada inflexión de voz. Como quien copia un testamento antes de que lo quemen. Porque en esa casa, mi única forma de resistir era esa. Recordar. Y documentar. A la mañana siguiente, la escena fue distinta. Rachel organizó una especie de presentación en el salón. Así lo llamó. Como si fuéramos empleados y ella, la directora del cambio. Estaban todos. Melissa, impecable, con una carpeta blanca. Cruzada de piernas, como si estuviera en una reunión de recursos humanos. Daniel con su portátil encendido, preparando diapositivas. Lisa, sentada con las piernas colgando desde una silla alta. Miraba todo sin entender, apretando contra el pecho a su peluche deshilachado. Yo me senté en silencio. Con el cuaderno cerrado sobre las rodillas.
Rachel tomó la palabra con una sonrisa amplia. Plástica. Queremos mostrarles cómo será el nuevo hogar. Más funcional, más moderno, más sano para todos. Encendió la pantalla. Mostró imágenes, planos, renders, áreas abiertas. Un salón sin fotos familiares. Una cocina reformada con barra americana. Habitaciones rediseñadas como cápsulas estériles. Yo levanté la vista. ¿Y yo? Rachel me miró. Sonrisa intacta. Pero la mirada era de vidrio. Mamá. Usted necesita otra cosa. Este no es un ambiente adecuado para su edad. La frase cayó como una sentencia. Melissa intervino, suave pero precisa. Como una cuchilla nueva. Con todo respeto, mamá. Su presencia genera tensión. Y eso afecta a Lisa. A todos. Necesitamos armonía. Y usted está fuera de sintonía con esta etapa. Daniel añadió sin mirarme. Ya hemos buscado opciones. Hay residencias estupendas. Con enfermeros. Comida adaptada. Actividades. Todo. Yo no pestañeé. ¿Y si no quiero irme? El silencio que siguió fue más cruel que cualquier palabra. Rachel cerró la carpeta. Cruzó los brazos. Miró a Daniel. Daniel se encogió de hombros. Como si se hablara de una mudanza inevitable. Un trámite más. Entonces él dijo. No es cuestión de querer. Es cuestión de necesidad. Usted necesita cuidado. Nosotros necesitamos vivir. Necesitamos vivir. Como si yo fuera una especie de enfermedad. Como si mi mera presencia restara oxígeno. Y entonces, sin esperarlo, una voz pequeña se coló en el aire como una grieta de luz entre las piedras. ¿Y si yo sí quiero que la abuela se quede? Era Lisa. La niña que ya casi no me hablaba. Que se escondía tras las órdenes. Pero que aún recordaba algo. Algo de nosotros. Rachel la miró. No con ternura. Sino con esa mezcla entre molestia y control que usan los adultos cuando un niño arruina un guión. Tú no entiendes, cariño, dijo. Es mejor así. Para todos. Para que tú también tengas paz. Lisa bajó la mirada. Su peluche cayó al suelo. Nadie lo levantó. A la mañana siguiente, la escena fue distinta. Rachel organizó una especie de presentación en el salón. Así lo llamó. Como si fuéramos empleados y ella, la directora del cambio. Estaban todos. Melissa, impecable, con una carpeta blanca. Cruzada de piernas, como si estuviera en una reunión de recursos humanos. Daniel con su portátil encendido, preparando diapositivas. Lisa, sentada con las piernas colgando desde una silla alta. Miraba todo sin entender, apretando contra el pecho a su peluche deshilachado. Yo me senté en silencio. Con el cuaderno cerrado sobre las rodillas. Rachel tomó la palabra con una sonrisa amplia, plástica. Queremos mostrarles cómo será el nuevo hogar. Más funcional. Más moderno, más sano para todos. Encendió la pantalla. Mostró imágenes, planos, renders, áreas abiertas. Un salón sin fotos familiares. Una cocina reformada con barra americana. Habitaciones rediseñadas como cápsulas estériles. Yo levanté la vista. ¿Y yo? Rachel me miró. Sonrisa intacta. Pero la mirada era de vidrio. Mamá. Usted necesita otra cosa. Este no es un ambiente adecuado para su edad. La frase cayó como una sentencia. Melissa intervino, suave pero precisa. Como una cuchilla nueva. Con todo respeto, mamá. Su presencia genera tensión. Y eso afecta a Lisa. A todos. Necesitamos armonía. Y usted está fuera de sintonía con esta etapa. Daniel añadió sin mirarme. Ya hemos buscado opciones. Hay residencias estupendas.
Con enfermeros. Comida adaptada. Actividades. Todo. Yo no pestañeé. ¿Y si no quiero irme? El silencio que siguió fue más cruel que cualquier palabra. Rachel cerró la carpeta. Cruzó los brazos. Miró a Daniel. Daniel se encogió de hombros. Como si se hablara de una mudanza inevitable. Un trámite más. Entonces él dijo. No es cuestión de querer. Es cuestión de necesidad. Usted necesita cuidado. Nosotros necesitamos vivir. Necesitamos vivir. Como si yo fuera una especie de enfermedad. Como si mi mera presencia restara oxígeno. Y entonces, sin esperarlo, una voz pequeña se coló en el aire como una grieta de luz entre las piedras. ¿Y si yo sí quiero que la abuela se quede? Era Lisa. La niña que ya casi no me hablaba. Que se escondía tras las órdenes. Pero que aún recordaba algo. Algo de nosotros. Rachel la miró. No con ternura. Sino con esa mezcla entre molestia y control que usan los adultos cuando un niño arruina un guión. Tú no entiendes. Cariño, dijo. Es mejor así. Para todos. Para que tú también tengas paz. Lisa bajó la mirada. Su peluche cayó al suelo. Nadie lo levantó. Esa noche no pude dormir. El tambor de la lavadora, girando sin pausa al otro lado del muro, marcaba el tiempo como un metrónomo cruel. Parecía decirme, ya no queda tanto. Me senté. Encendí la lámpara. Extendí sobre el colchón todos los papeles. Las copias, las notas. Cada hoja era como una costilla rota. Dolía, pero también sostenía algo dentro de mí. Revisé las fechas. Volví a escuchar los audios que grabé a escondidas. La voz de Daniel diciendo, ¿cuánto más puede vivir? La propuesta suave de Melissa para el poder notarial temporal. El silencio de Rachel ante la pregunta de Lisa. Y entonces empecé a escribir. Una por una, todas las escenas. Día y hora. Lo que se dijo. Lo que no se dijo. ¿Quién lo escuchó? ¿Dónde ocurrió? Y sobre todo, cómo me miraron. Cada anotación era una declaración. Cada frase una prueba que no cabía en tribunales, pero sí en la memoria de una mujer que se cansó de olvidar. Y al final, escribí la más importante de todas. No como un apunte más, sino como si estuviera dejando constancia de quién soy. De quién no van a borrar. No soy un mueble que se mueve según el diseño del día. Soy la mujer que construyó estas paredes. Y no me voy a desvanecer en silencio. Porque si no defiendes tu historia, otros la reescriben por ti. Y a veces, la reescriben con tu nombre tachado. Cerré la libreta. La guardé con cuidado bajo el colchón. Apagué la lámpara. Y me prometí que si me estaban diseñando una salida, sería yo quien decidiera por dónde entrar de nuevo. En esta casa. Todos caminan con prisa. Con ruido. Con el ceño fruncido, como si cargar la verdad fuera parte de su rutina. Rachel va con los brazos cruzados, el móvil en la mano, marcando territorio sin decirlo. Daniel murmura órdenes por teléfono, como si cada rincón de la casa fuera una sucursal más de su empresa. Melissa, siempre con algo que reorganizar, que perfumar, que higienizar. Yo, en cambio, aprendí a moverme sin hacer sombra. Como la madera vieja que cruje cuando quiere, no cuando la pisan. Ya no necesitaba levantar la voz para que el mundo supiera que estaba viva. Bastaba con mirar. Con anotar. Con entender. Desde aquel día en que escuché a Daniel hablar de echarme contacto, algo dentro de mí dejó de temblar. Y empecé a planear. No desde el odio, sino desde la claridad. Fui a la notaría sin decir una sola palabra a nadie. Me vestí con el abrigo que George más amaba, el azul oscuro, con botones grandes. Ese que me hacía parecer más fuerte de lo que me sentía, y salí temprano, como si fuera a hacer la compra. Pero llevaba otra cosa en mente.
Había llamado al señor Whittaker 2 días antes. Le pedí que me recibiera fuera del horario habitual. ¿Quiere discreción?, preguntó. Quiero respeto, le respondí. Él aceptó sin hacer preguntas. Cuando llegué, me esperaba con una mesa despejada. 2 copias del testamento antiguo y una carpeta nueva, sin título, solo con mi nombre escrito a mano en la portada. Señora Whitmore, dijo, con esa voz que mezcla experiencia y compasión. Sabe que lo que haga ahora será irreversible. Lo miré sin parpadear. Más irreversible ha sido criar hijos que luego quieren firmar mi entierro antes de tiempo. Él asintió. Y sin añadir nada más. Comenzó. Ese día actualicé todo. Cada documento. Cada firma. Cada espacio donde alguna vez aparecía el nombre de Rachel o de Daniel, quedó en blanco. Anulamos antiguos poderes notariales. Revocamos autorizaciones. Redactamos un nuevo testamento, más breve, más claro, más certero. Y al final, firmamos la transferencia de la casa. Ya no estaría a mi nombre directamente. Pasaría a una figura legal en fideicomiso. Un mecanismo diseñado para un solo propósito: protegerla. Yo seguiría viviendo allí hasta el último día de mi vida. Y después. Sería yo quien decidiera a quién se abrían las puertas. No ellos. Whittaker me miró con una mezcla de respeto y sorpresa. ¿Desea que lo comuniquemos de inmediato? Pensé en Rachel. En Daniel. En sus palabras. En sus planos. En el día que me preguntaron, ¿y si no quiere irse?, le respondí, con una calma nueva. No. Aún no. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. Quiero ver si tienen el coraje de decirme en la cara lo que ya murmuran por la espalda. Salí del despacho con la espalda recta. El viento frío me golpeó la cara, pero no bajé la cabeza. Caminé hasta la estación como quien acaba de escribir la última línea de una historia, y todavía no la ha leído en voz alta. En el bolso llevaba una copia del Nuevo Testamento. No la guardé en una carpeta de lujo. La envolví en papel de estraza, el mismo que usaba mi madre para proteger el pan caliente. Como si supiera que ese papel, simple, era más digno que todos los discursos que me habían dado. No miré atrás. Porque sabía que ahora, era yo quien tenía la última palabra. Y que ellos todavía no lo sabían. En casa, nadie notó nada. Melissa me saludó con ese tono dulce que no le pertenece. Una dulzura de sobrecito artificial. Su voz empolvada, siempre tan medida. Como si cada palabra que me dirigía tuviera un límite de calor humano. Buenos días, mamá, dijo esa mañana, mientras servía jugo a Lisa. ¿Durmió bien? Yo asentí. Como si no llevara días sin pegar ojo. Rachel me ignoró, como de costumbre. Caminó frente a mí con sus auriculares puestos. Su taza de té verde en la mano y la mirada cargada de decisiones en las que yo no existía. Daniel, en cambio, me miraba. No como quien ve, sino como quien calcula. Como quien mide el tamaño de una maleta antes de decidir si vale la pena llevarla. Esa noche, cuando todos dormían, abrí el armario del trastero. El que usaban para guardar los adornos navideños. Tuve que mover cajas, una vieja guirnalda enredada, un pesebre sin José. Y ahí, en el fondo, entre cintas rojas y figuras de yeso rotas, encontré lo que buscaba. El pequeño maletín de herramientas de George. Sus iniciales aún estaban grabadas en el cuero gastado. Lo abrí con cuidado, como si fuera una reliquia. Ahí estaba, un destornillador fino. Unos cuantos tornillos. Y la pequeña cámara espía que él compró hace años, por capricho, después de ver una serie de detectives británicos. Yo me reí de él aquella vez. Él me guiñó un ojo y dijo: uno nunca sabe cuándo va a necesitar ver sin ser visto. Esa noche, fue él quien me ayudó a ver. Instalé la cámara en el rincón más alto del salón. Cerca de la lámpara de pie. Disimulada entre la moldura de madera oscura. Apuntando justo hacia el sofá.
el trono donde solían sentarse a discutir sobre el bienestar familiar. Hice lo mismo en el comedor. Y en el pasillo de la oficina. Cada una sincronizada con mi viejo portátil, el que todos despreciaban por lento, por anticuado, por inútil. Ese mismo. Se convirtió en mi caja negra. Al día siguiente, comenzó mi actuación. Tropecé 2 veces. Dejé la tetera sobre el fuego más de la cuenta. Pregunté 3 veces seguidas la misma receta de arroz que he cocinado durante 40 años. Melissa fue la primera en notarlo. Lo comentó con Rachel cerca de lavavajillas. Creyendo que yo estaba arriba. Se le nota en los ojos. Está empezando a desvariar. Repite cosas. Y a veces parece no reconocer bien a Lisa. Rachel no respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, su voz tenía una cadencia distinta. Una mezcla de cálculo y alivio. Como quien ve despejarse el camino. Si se confirma, podríamos pedir la tutela legal. Así firmaríamos todos sin problemas. Sin discusiones. Sin obstáculos. Yo estaba detrás de la puerta. Atenta. Sin moverme. Pero ni parpadeé. Pasaron los días. Cada tarde me encerraba en mi cuarto. Y bajo la cama, en una caja forrada en tela azul, iba guardando todo. Grabaciones. Copias impresas. Fechas. Transcripciones. Conversaciones completas, palabra por palabra. No por venganza. Por memoria. Por justicia. Por todas las mujeres a las que un día les dijeron, ya no estás bien. Déjalo en nuestras manos. Una tarde, Daniel hablaba por teléfono desde su oficina. Yo fingía regar las plantas del pasillo. Maceta en mano. Agua justa. La puerta estaba entreabierta. Y entonces lo soltó. Sin rodeos. Sin matices. Si se vuelve loca del todo, pido la tutela. Firmo todo. Y se acabó. Ni abogados, ni testamentos. Todo legal. El agua siguió saliendo de la regadera. Pero yo me quedé tan quieta. Que la maceta se me resbaló. Cayó al suelo. Un ruido seco. Ni siquiera lo hizo callar. No importó. Ya lo tenía. Esa noche revisé la grabación. Clarísima. Voz. Fecha. Hora. Guardada en el portátil. Copia en USB. Copia en la nube. Y otra más, impresa, bajo la caja de galletas de lata que nadie abre. George solía decir. Confía, pero ata bien tu caballo. Yo. Ya ataba con nudos dobles. Y aún así, no confiaba. Al día siguiente, me senté en la cocina. Con una taza de café entre las manos. La mirada perdida, pero tranquila. Como quien ve venir la tormenta, y ya ha puesto cada baldosa en su sitio. Melissa pasó. Me vio. Se detuvo. ¿Todo bien, mamá? Le sonreí, apenas. Sí. Solo pensaba en lo rápido que pasa el tiempo. A veces una se olvida de quién era. Ella sonrió también. Una sonrisa de azafrán. Luminosa por fuera. Tóxica por dentro. No se preocupe. Ya no tiene que pensar en nada. Nosotros nos encargamos. Sus palabras eran suaves. Pero sus ojos. Esos ojos sabían que estaba empujándome al borde con guantes de seda. Yo también sonreí. Eso me tranquiliza, hija. De verdad. Y bebí otro sorbo. Con las manos firmes. Porque el veneno más peligroso no siempre está en lo que dicen, sino en lo que esperan que no recuerdes. Esa noche, cuando todos dormían, conscientes o no de lo que tramaban, encendí la lámpara de mesa. La luz tenue me devolvió un reflejo que ya no era el de una anciana asustada. Era el de una mujer en guardia. Abrí la agenda negra de George. Estaba gastada en los bordes,
con la piel cuarteada y la letra firme de su puño y letra aún intacta. No era una agenda de citas. Era un mapa secreto. Allí anotaba lo que consideraba importante de verdad. Fechas de vacunas. Nombres de vecinos confiables. Contraseñas escritas como pistas. Y un número. Uno solo. Marcado con tinta roja. George solía decir: este es el amigo que nunca falla. El único con el que pierdo al ajedrez sin sospechar trampa. Yo había memorizado ese número sin saber si algún día lo necesitaría. Esa noche, lo marqué. Al tercer tono, respondió una voz grave. Lenta. Como si ya supiera que quien llamaba, llamaba por algo serio. Dígame. Soy Margaret Whitmore, dije. La esposa de George. Usted y él solían jugar al ajedrez los miércoles. En el Club del Retiro. Hubo un breve silencio. No de duda, sino de reconocimiento. Claro que sí. Su voz bajó un poco. ¿Qué se le ofrece? No necesito mucho. Solo quiero que guarde un sobre por mí. Por precaución. Contiene documentos importantes. ¿Y si algo me pasa? Usted ya sabrá qué hacer. Silencio otra vez. Pero no era incomodidad. Era respeto. Lo esperaré, dijo, con esa serenidad que solo tienen los hombres que ya han visto el mundo arder y sabrían cómo apagarlo si tuvieran una segunda oportunidad. Al día siguiente, me puse el abrigo gris de lana. El de los botones grandes, que George me arregló una vez con hilo azul porque no había blanco, pero combina con tu dignidad, me dijo. Y caminé. No tomé taxi. No pedí a nadie que me acompañara. Necesitaba que ese gesto tuviera pasos propios. Mis pasos. La casa del fiscal estaba al final de una calle silenciosa, flanqueada por acacias viejas. Vivía solo, como me había dicho George. Pero había algo en su casa que no estaba solo. La quietud. El orden. Y la sensación de que si el mundo se desmoronaba, él aún tendría un archivador donde todo seguiría en su sitio. Llevaba puesto un suéter oscuro y un reloj antiguo. Sus ojos, grises como las fotos en sepia, me miraron sin prisa. Como quien reconoce una causa antes de oírla. Le entregué el sobre. No lo abrió. Solo lo sostuvo un momento con ambas manos, como si pesara más de lo que aparentaba. Aquí hay historia, dijo. Asentí. Él sacó un cuaderno delgado. Anotó la fecha, mi nombre, una breve descripción. Luego firmó, y me pidió que firmara también. Como si estuviéramos en un juzgado. Como si aquello fuera un testimonio oficial. No preguntó más. Y yo no expliqué. Porque entre personas que han tenido que callar demasiado en la vida, no hace falta decirlo todo para que se entienda lo esencial. Cuando volví, la ciudad ya tenía otro tono. No por el cielo. Por mí. Me sentía más liviana. Pero no porque hubiera soltado algo. Sino porque por fin, algo me sostenía. Tenía testigo. Tenía respaldo. Tenía donde dejar mi historia, en caso de que alguien intentara borrarla. Porque ahora lo sabía. No se trata solo de salvar mi casa. Ni mi dinero. Ni siquiera mi nombre. Se trata de salvar mi historia. Y de evitar que otros escriban su final, en mi lugar. Con sus palabras. Con su estilo. Con sus manos sucias. Y aunque duela, estoy lista. Porque la vejez no es olvido. Es archivo. Es memoria encuadernada con años. Y yo he archivado todo. Pacientemente. Cuidadosamente. Debajo de mi cama. Entre el doble fondo de un cajón. En una nube con contraseña. Y ahora, en las manos de alguien que sabe lo que un sobre puede significar cuando ya nadie quiere escuchar. George estaría orgulloso. No por lo que hice. Sino por cómo lo hice. Y algo me dice. Que pronto este sobre va a hacer más ruido del que ellos están preparados para escuchar. No fue Rachel.
Ni Daniel. Ni siquiera Melissa. Con su sonrisa de anestesia y sus frases medidas como pastillas. Fue Lisa. Mi nieta. La única que aún me miraba como si yo no fuera invisible. Como si todavía recordara a la mujer que le preparaba tostadas en forma de corazón y le enseñaba a doblar servilletas como barquitos. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi rincón de lavandería, donde el olor a humedad se mezclaba con el del jabón barato y la resignación, Lisa entró en silencio. Sin ruido. Sin aviso. Solo su sombra pequeña proyectándose sobre el suelo agrietado. Llevaba una hoja doblada en 4. La apretaba entre los dedos como si llevara un secreto, o algo que ardía si se soltaba. Abuela, susurró. Esto es para ti. Pero no se lo digas a nadie. Le tomé la mano. Estaba fría. Desplegué la hoja con cuidado, como si abriera un relicario. Era un dibujo. De esos que los niños hacen con lápices gruesos y colores vivos, sin miedo a equivocarse. En el papel, yo estaba sentada sola en el patio. El cuerpo encorvado. La cabeza gacha. Y sobre mí una nube gris. Densa. Torcida. Con gotas que caían sobre mis hombros. Adentro, tras la ventana, una mesa larga. Con mantel blanco. Platos llenos. Y ellos. Rachel. Daniel. Melissa. Todos con bocas grandes, abiertas como de caricatura. Riendo. Brindando. Felices. Solo una figura me miraba. Pequeña. Desde una esquina. Con la cara pegada al vidrio. Lisa. ¿Esto lo soñaste? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Lo vi. No añadió más. No necesitaba hacerlo. Guardé la hoja como si fuera un testamento. No firmado por abogados. Pero sellado con la mirada de una niña que aún sabe lo que duele. Un testigo mudo. Y, al mismo tiempo, más verdadero que cualquier palabra. Me abrazó. Apoyó la frente en mi pecho. Y con una voz quebrada, apenas audible, dijo. Abuela, ¿es cierto que mamá no te quiere? Me quedé inmóvil. Las manos sobre su espalda temblaban, pero ella no lo notó. No respondí. Porque a veces, las respuestas son más venenosas que las preguntas. Porque a veces, decir la verdad es condenar la inocencia de quien aún cree que el amor familiar es seguro. La abracé más fuerte. Como si pudiera protegerla del mundo que ya se filtraba por debajo de la puerta. Y dentro de mí, algo se quebró. No por la maldad de Rachel. No por la risa cínica de Daniel. Ni siquiera por la estrategia fría de Melissa. Se quebró por Lisa. Por su dibujo. Por esa nube gris que, sin saberlo, había sido pintada igual a como yo la sentía desde hacía meses. Exacta. Del mismo tamaño. En el mismo lugar. Esa noche, cuando ella se fue, metí el dibujo en un sobre. Lo guardé junto a los documentos más importantes. Porque en ese papel, estaba la única prueba que no necesitaba explicación. La única que no era manipulable. La única verdad que ningún adulto podría falsificar. La mirada de una niña. Esa noche supe que había llegado el momento. No por rabia. Ni siquiera por tristeza. Sino por algo más limpio. Más nítido. Una certeza que se instala en el cuerpo como una llama que ya no quema, pero ilumina. Volví a contactar al señor Whitaker. Mi voz fue clara. Mi instrucción también. Quiero que redacte un fideicomiso a nombre de mi nieta Lisa. Pero con una condición. Que esté escrita en mayúsculas, sin lugar a dudas ni reinterpretaciones. Solo accederá a estos bienes si sus padres no figuran como tutores ni representantes legales. Whitaker no dijo nada por un momento. Luego, simplemente respondió. Entendido, señora Whitmore. Eso no era venganza. Era protección. Era amor que ya aprendió a ponerse de pie. Yo no quería castigar a mis hijos.
Solo quería darle a Lisa algo que nadie le pudiera robar. Una puerta de salida si algún día sentía que su casa era un lugar donde no podía respirar. Una semana después, Rachel me anunció que prepararían una comida especial. Queremos agradecerte. Mamá, dijo con ese tono de azúcar mal disuelto. Por todo lo que hiciste por nosotros. Y, tenemos unos documentos para firmar. Son solo formalidades. Nada complicado. Daniel apareció entonces. Con su cara de ocasión. Esa cara que siempre me recuerda a los vendedores de seguros que prometen protección, justo antes de desaparecer. Melissa, como en escena ensayada, sirvió té con pastas. Todo perfectamente medido. Azúcar en cuenco de cristal. Tazas con borde dorado. Ausencia cuidadosamente orquestada. Lisa no estaba. Está en clase de piano, dijo Melissa. No queríamos interrumpirla. Claro. No era comida familiar. Era escena sin testigos. Me senté sin decir palabra. Llevaba puesto el vestido violeta oscuro. El mismo de la fiesta de compromiso. Porque hay heridas que solo cicatrizan cuando uno se las vuelve a poner. Y decide no sangrar más por ellas. Rachel sacó un sobre grueso. Documentos legales. Papel crema. Letras negras. El tipo de documento que grita, esto ya está decidido. Mamá, si firmas aquí, ya queda todo en regla. Así nadie tiene que preocuparse más. Todo será más simple para todos. ¿Y qué dice exactamente? Es la cesión de la casa y los bienes. Pero todo sigue igual. Solo cambia el nombre para efectos legales. ¿Y yo? Pregunté. Janio intervino enseguida. Con voz de abogado sin título. Con la condescendencia de quien cree que el mundo solo existe mientras se lo mira. Usted se queda aquí hasta el final. Lo prometemos. Lo juramos. ¿Promesas de quién? Pregunté, sin levantar la voz. Silencio. Uno largo. Tan incómodo que ni el reloj del comedor se atrevió a marcar la hora. Entonces me levanté. No con brusquedad. Con calma. Con algo más afilado que el enojo, decisión. Fui al armario. Saqué el viejo portátil de George. Ese que todos creían inútil. El que nunca se conectaba rápido, pero nunca mentía. Lo puse sobre la mesa. Abrí la carpeta con nombre simple y definitivo. Memorias que no se borran. Le di play. Primero, la voz de Melissa. Si logra que firme, ya no hay vuelta atrás. Luego la carcajada de Daniel. Si pierde la cabeza, pedimos la tutela. Todo legal. Después, Rachel. Fría. Precisa. Como una cirujana emocional. Esta casa no huele a ella. Huele a pasado. Y el pasado hay que limpiarlo. Nadie se movió. Melissa bajó la mirada. Janio se levantó, pálido. Rachel apretó los labios. No porque se arrepintiera. Sino porque sabía que ya no había vuelta atrás. Como si la boca le supiera a vinagre, y por primera vez, no supiera cómo tragar. Mamá, esto está fuera de contexto, susurró Rachel. No, dije yo. Está en su justo contexto. El que ustedes construyeron. Con cada frase. Con cada desprecio. Con cada intento de borrarme mientras aún respiro. Y entonces puse la última grabación. La más corta. La más letal. Lisa. Mi niña. Con voz temblorosa, como quien no quiere preguntar, pero no puede callar. Abuela, mamá no te quiere. Ahí sí tembló Rachel. Ya no de culpa. Sino de miedo. Porque en la voz de su hija. Por primera vez, escuchó el juicio que ningún juez puede evitar. El de una niña que empieza a ver. A entender. A recordar. Y yo, me mantuve de pie. Ya no era la madre anciana a la que querían convencer. Era la mujer que ahora sostenía la verdad.
y no iba a soltarla. Y no bajó la mirada por vergüenza. Rachel no es de esas. La vergüenza necesita humanidad, y eso, hace tiempo que dejó de habitarle. Lo hizo porque entendió algo más profundo. Algo que, por primera vez, la descolocó. Por primera vez, yo tenía la palabra. Y el micrófono. Y no pensaba soltarlo. Me levanté despacio. La sala entera se contrajo con el gesto. Esta casa, dije, con la voz más firme que he usado en años, ya no me pertenece. Vi el relámpago de triunfo en los ojos de Daniel. Ya se saboreaba la victoria. El nombre en la escritura. El sofá más grande. El vino más caro en el armario que alguna vez fue de George. Pero no terminé ahí. No me pertenece, repetí, porque decidí que pertenezca a Lisa. Rachel levantó la cabeza. Melissa se tensó. Daniel parpadeó, como si no entendiera el idioma. Pero con una condición, dije, mirando a cada uno, como quien reparte sentencias. Ustedes no tendrán acceso a nada. Ni a su cuarto. Ni a sus dibujos. Ni a sus recuerdos. Nadie respiró. El aire se volvió espeso. El té sobre la mesa ya no humeaba. Solo flotaba el silencio. Y mi voz, que por fin tenía su espacio. Daniel fue el primero en explotar. Rojo como una alarma. El cuello hinchado. Los dientes apretados como si masticara piedras. «No puedes hacer eso», gritó, golpeando la mesa con la palma. «Ya lo hice», respondí sin levantar la voz. Sin pestañear. Sin pedir permiso. Lo dije como quien afirma que el sol sale por el este. No porque quiera. Sino porque así es. Rachel se levantó bruscamente, derribando una taza. Melissa palideció. Miraba a todos buscando una señal, una vía de escape, una excusa. «Eres cruel», escupió Rachel. «Estás manipulando a una niña». «A tu propia nieta». «No», le respondí. «La estoy protegiendo de los adultos que intentaron borrarme del dibujo familiar. Y que se olvidaron de que ella también sabe mirar». Caminé despacio hasta la puerta. Abrí la puerta. Y allí estaba él. El señor Whitaker. Con su traje gris, su maletín negro, y el gesto tranquilo de quien no necesita levantar la voz para ser escuchado. La dignidad, en él, no era un recurso. Era una costumbre. «Buenas tardes», dijo. «Soy el abogado de la señora Margaret Wetmore. Vengo a hacer una lectura oficial. Breve, pero importante». No pidió permiso. Tampoco lo necesitaba. Entró con paso firme. Como quien trae consigo no solo la ley, sino algo más inquebrantable, la verdad bien documentada. Colocó unos documentos sobre la mesa. Sacó sus gafas del bolsillo interior. Las limpió con un pañuelo blanco. Se sentó. Y con una voz que cortaba el aire como un bisturí, comenzó. Mediante este instrumento legal, firmado y certificado ante notario hace 2 semanas, se declara oficialmente lo siguiente. Rachel ya había dejado de fingir hospitalidad. Melissa, desde la cocina, cerró el grifo. Daniel no se movía. Solo su mandíbula tensándose. La señora Margaret Wetmore, propietaria legítima del inmueble, las cuentas asociadas y los activos vinculados, ha decidido revocar todo poder previo otorgado a terceros. Así como cualquier disposición testamentaria anterior que incluyera a la señora Rachel Wetmore y al señor Daniel Hartley como beneficiarios de su patrimonio. Silencio. Un silencio espeso. Denso como aceite frío. Solo roto por un crujido. El de las uñas de Rachel apretando con rabia el borde de la mesa. Una rabia que no nacía del dolor, sino del pánico de no controlar más el tablero. ¿Qué está diciendo?», balbuceó. La voz de quien nunca imaginó que un día se leería su exclusión, con tinta oficial. «Estoy diciendo», replicó Whitaker con calma cortante, «que ambos han sido legalmente excluidos de la herencia. De la gestión patrimonial y de cualquier derecho sobre el legado de la señora Whitmore.
Daniel se incorporó bruscamente, como impulsado por un resorte de ego herido. Esto es un abuso. Una manipulación. No está en condiciones mentales. Esto es ilegal. Whitaker no levantó la voz. Solo alzó una ceja. Y sin despeinar una palabra, sacó de su maletín un sobresellado. Lo abrió. Colocó sobre la mesa un informe médico. Firmado por 2 neurólogos. Ambos con especialidad en geriatría. Luego, conectó una pequeña pantalla. Y proyectó un video. Aparecí yo. Sentada. Con la espalda recta. Leyendo de memoria un poema que George solía recitarme cuando el miedo aún era cosa de jóvenes. Mi voz temblaba, sí. Pero de emoción. No de confusión. Cuando terminó el video, nadie habló. ¿Quiere seguir gritando, señor Harley? Preguntó Whitaker. ¿O prefiere escuchar cómo continúa? Daniel cayó en la silla. Como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. Rachel, en cambio, se levantó. Los ojos húmedos. Pero no de arrepentimiento. Sino del llanto que llega cuando se pierde un poder al que se creyó con derecho eterno. Mamá, por favor. Si esto es por todo lo que dijimos, lo sentimos. De verdad. Yo no sabía lo que hacía. Teníamos miedo. Teníamos deudas. Teníamos un bebé. Ah, el bebé. El comodín final. No, la interrumpí. Tú tenías opciones. Y elegiste humillar. Elegiste manipular. Elegiste borrarme. Rachel se acercó. Los pasos dudosos. Los labios entreabiertos. Quiso tocar mi mano. Mamá, no me dejes sin nada. La miré. Y por primera vez, no vi a mi hija. Vi a la mujer que fue capaz de convertir a su madre en un estorbo decorativo. En un mueble sin cajones. En un obstáculo que convenía esconder. Te dejo lo único que aún puedes recuperar si quieres, le respondí. Tu conciencia. Daniel murmuró algo entre dientes. Algo sucio. Algo cobarde. No lo escuché. Y aunque lo hubiera hecho, no me habría importado. Andrew estaba al fondo. Callado. No había dicho nada en toda la reunión. Me miraba con los ojos abiertos. No de sorpresa. Sino de vergüenza. No por mí. Por él mismo. Me acerqué a él. A ti, le dije, no te he borrado. Pero no esperes nada más que esta verdad. Tendrás que merecértelo. Con cada gesto. Con cada silencio. Con cada día en que decidas no ser como ellos. Y entonces me volví hacia Lisa. Mi niña. Sentada en la esquina. Con sus ojos grandes llenos de preguntas. Pero sin una gota de miedo. Para ti, dije, todo esto se guardó. Pero solo si aprendes a crecer lejos del desprecio. Solo si no olvidas nunca lo que viste. La niña asintió. No dijo nada. Y no hizo falta. Porque hay herencias que no se firman en papel. Sino en la memoria. Y yo acababa de proteger la suya. Salí por la puerta sin decir adiós. No fue un gesto de orgullo, ni un desplante teatral. Fue la certeza serena de que, esta vez, no debía explicarme. Quien no supo escucharme cuando gritaba, no merecía escucharme cuando partía. Crucé el umbral con una maleta pequeña. Una bolsa de tela y el retrato de George bajo el brazo. El resto, todo lo que se podía tocar, se quedó atrás. Me llevé lo único que no podían arrebatarme, mi historia y mis cicatrices. Una semana después, llegué a la nueva casa. Era humilde. Paredes blancas, persianas de madera, un tejado con algunas tejas sueltas. No tenía vistas al mar, ni escaleras de mármol. Ni chimenea como en la antigua casa. Pero tenía algo que hacía años no sentía. Silencio que no pesa. Cuando abrí la puerta, la casa olía a polvo viejo, a madera que crujía por dentro. Pero también a posibilidad.
El jardín era apenas un rectángulo de tierra dura. Un rincón olvidado. Como yo. Esa primera noche dormí sobre un colchón en el suelo. Apenas una manta. El retrato de George junto a la almohada y una lámpara de pie que zumbaba al encenderse. Y aún así, dormí en paz. El lunes planté lavanda. Con las manos temblorosas pero el gesto seguro. Escarbé la tierra con una pala oxidada que encontré en el trastero. Y cada vez que enterraba una semilla, murmuraba en voz baja. Para lo que fue. Para lo que no será. Para lo que aún puede florecer. Lavanda, por supuesto. Era la flor que George me ponía detrás de la oreja cuando me veía preocupada. Para que no olvides que todavía huele bonito, me decía. Ese lunes, por primera vez en muchos años, me sentí viva sin tener que servir a nadie. Los martes eran para escribir. Sacaba mi cuaderno de tapas duras. El quebracho siempre decía que era anticuado. Me sentaba junto a la ventana, con una taza de té caliente entre las manos. No escribía como escritora. Escribía como quien sangra. Como quien necesita ordenar el dolor para no volverse loca. A veces, una página entera eran solo 3 palabras. Hoy no dolió. Otras veces, me quedaba horas recordando la voz de Lisa. O esa tarde en la lavandería. Y escribía para que, si algún día mi memoria se deshilachaba, quedara constancia. Como un testigo silencioso. Como una verdad que no podían reescribir. El jueves. Alguien tocó la puerta. Era una mujer de pelo blanco recogido en moño bajo. Zapatos viejos. Ojos tristes. ¿Es aquí donde ayudan a las que ya no saben cómo seguir? La miré. No supe qué responder. Solo abrí la puerta. Ese jueves fueron 2. El siguiente, 5. Después, ya no podía contar. Llegaban mujeres con bolsas de mercado, con carpetas llenas de papeles que no entendían. Con miedo en los dedos. Se sentaban en el patio. Traían café, pan casero, mermeladas hechas en casa. Y una pregunta que todas compartían. ¿Qué podemos hacer cuando los nuestros ya no nos ven? Les enseñé lo que la vida me enseñó a la fuerza. Como leer una cláusula. Como revocar un poder notarial. Como pedir ayuda legal sin vergüenza. Como decir no sin gritar. Solo mostrando un documento firmado. Y sobre todo, como volver a mirarse al espejo, sin culpa. No hablábamos de odio. Ni de venganza. Hablábamos de respeto. De límites. De escribir cartas sin enviar, solo para soltar lo que duele. Una de ellas, Carmen, me trajo un esqueje de romero. Otra, Inés, un tiesto de geranios. Y poco a poco. El jardín se llenó de flores que también tenían historia. Rosa traía margaritas porque su madre se llamaba así. Teresa, claveles porque su nieto le decía que olían como los abrazos. Cada planta era un trozo de memoria que alguien no quería perder. Y sí, por las noches, cuando ya todas se iban y la casa volvía a quedarse en silencio. Yo sacaba de mi cajón la hoja de Lisa. Aquel dibujo con lápices gruesos. Yo bajo una nube. Ellos riendo adentro. La desdoblaba. La alisaba con las palmas. Y la leía como se lee una oración. A veces lloraba. A veces, no. Pero siempre. Siempre le hablaba al dibujo como si hablara con ella. Gracias por mirar cuando todos fingían no ver. A veces alguien me pregunta. ¿Y valió la pena todo esto, Margaret? ¿Perder la familia? ¿Quedarse sola? Yo los miro. Me limpio las manos llenas de tierra. Hago una pausa. Y con el corazón en paz, respondo. No la perdí. Solo dejé de mantener a quienes nunca quisieron quedarse. Y mientras digo eso, una lavanda florece. Y yo sonrío. Porque al fin entendí que no estoy sola. Estoy libre. Y eso, para una mujer mayor como yo, ya es una forma de renacer. Mensaje final.
Esta historia nos recuerda que ser madre no significa desaparecer. Que envejecer no es volverse prescindible. Que incluso en el otoño de la vida, aún podemos tomar decisiones. Poner límites y empezar de nuevo. Porque la dignidad no tiene edad. Y porque merecemos respeto, no por lo que damos, sino por lo que somos. Siempre. Paloma, si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, deja un 1 en los comentarios. Queremos saber que estás ahí, que tu historia también importa. Y si alguna vez sentiste que te empujaban a un rincón solo por envejecer, suscríbete ahora mismo. Porque aquí contamos lo que muchos callan. Y lo que viene, puede parecerse demasiado a lo que tú también viviste. No te lo pierdas. Suscríbete hoy, porque lo que viene es aún más real, más valiente, más necesario.